Desde Santa Marta emite señal Canal Territorio, Canal 78 de TV Norte. Vengo hasta la cruz a rendirme, si quieres hoy recibirme. Vengo a caer a tus pies y a decirte por siempre. Gloria al que vive y reina para siempre. Es un placer acompañarlos desde esta plataforma maravillosa. Le damos gracias al Dios de los cielos por todas sus maravillas, por la creación. Damos gracias al Dios eterno porque organizó la tierra, organizó el universo, organizó el cosmos. Y nuestros ojos se deleitan con esa creación. Es que con el solo hecho de ver esta creación debemos de reconocer de que alguien superior lo ha hecho. Y el que lo hizo fue el Dios de los cielos, el Padre maravilloso, al que tú amas y al que yo amo. En esta hora vamos a leer un texto de la palabra que está en Primera de Samuel, capítulo 9. Y yo quiero que tú te relaciones con todo el capítulo cuando termine la enseñanza o en el transcurso de la enseñanza, porque es una palabra maravillosa que nos enseña que a pesar de las adversidades, a pesar de que el problema fluye, que el problema toca nuestra puerta, Dios siempre tiene una salida, porque los planes para Dios, en caso tuyo y en caso mío, son perfectos y a Dios no se le sale absolutamente nada del control de sus manos. Y por eso agradecemos al Cristo de la gloria. Dice la Escritura en 1 Samuel capítulo 9, versículo 2, y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. El versículo 3 dice, y se habían perdido las asnas de Cis, padre de Saúl, por lo que dijo a Cis a Saúl su hijo, toma ahora contigo alguno de los criados y levántate y ve a buscar las asnas. El capítulo sigue diciendo acerca del llamado de Saúl. Y la palabra nos enseña unas características especiales de Saúl. Y en esas características especiales de Saúl, Dios ya tenía un plan perfecto, un plan perfecto. El plan en el cual tú estás en Dios, en el cual estoy yo en Dios, es perfecto. Aunque creamos que ahora no vemos nada, que todo sea incierto, que las tinieblas están opacando la luz, pero al final de todo, la luz de Cristo va a brillar y esas tinieblas se van a disipar y tú vas a ver y tú vas a poder ver el panorama claro, como lo está viendo Dios aún antes de que tú lo veas. Y esta familia, la familia de Saúl, dice la Escritura que se le habían perdido unas asnas. Más adelante, como te estoy participando en el capítulo 9, dice de que era lo único que tenían. Dicen que Saúl pertenecía a la tribu de Benjamín y dentro de la tribu de Benjamín era la familia más pequeña, la familia más pobre. Otra versión dice que era la familia más insignificante. Pero Dios sabía eso. Dios entendía de dónde venía Saúl y tomó esta coyuntura, tomó esta situación que se había traído un caos a la casa del padre de Saúl, que había traído un dilema a la casa de Saúl porque se habían perdido las asnas. Seguramente era lo único que tenían para el sustento, seguramente eran las bestias que utilizaban para ellos ganarse la vida, porque la Escritura nos dice que era una familia pobre, pequeña, insignificante. Sin embargo, en esta zozobra del problema, en esta zozobra del caos, en esta zozobra donde no vemos salida y creemos de que todo el peso del mundo, de las circunstancias difíciles, de las circunstancias adversas, llegan a nuestra vida y no vemos esa salida y decimos y miramos al cielo y decimos, ¿por qué a mí me pasan estas cosas, Dios? ¿Por qué le pasan estas cosas a mi familia? ¿Por qué no se ha ido un problema cuando llega el otro? Seguramente todos hemos pasado una temporada de nuestra vida quejándonos. Seguramente cada uno de nosotros hemos tenido un tiempo de queja, un tiempo donde alzamos nuestra voz y le decimos, ¿por qué yo, Dios? Y eso le estaba pasando a la familia de Saúl. Eso le estaba sucediendo a la familia. Imagínense que era una familia pobre y se le pierden las asnas. Entonces, el padre de Saúl le manda a buscar las asnas con un criado.
Y en esa búsqueda no encuentran manera de poder hallarla. Y ya vencidos por el día, vencidos por el cansancio, deciden regresarse. Pero el criado de Saúl, el criado de la casa de Saúl, le dice, hay un vidente, hay un profeta, que el Señor le revela absolutamente todo. ¿Sabes lo que te estoy diciendo yo en esta hora? De que la palabra profética de Dios, a través de su promesa, se atesora en el amén y se atesora en el sí. Y esa palabra que el Señor te ha dicho, que es profética, tienes que creerla y caminar en ella, porque Dios es exageradamente bueno, porque los planes de Dios son perfectos, y aunque tú no veas esa claridad, Dios ya la está viendo. Dios ha hecho el panorama claro y toma cualquier herramienta para mostrarnos ese camino. Y la palabra nos enseña de que Saúl va y se pone de frente del profeta Samuel. Y Samuel, que ya había orado, Samuel, que ya había intercedido, ya había hecho un clamor, porque el pueblo de Israel le estaba pidiendo un rey, Dios ya le había revelado que el muchacho que se presentara ahí delante de él, ese era el indicado, y era Saúl. Miren cómo una situación de adversidad, miren cómo una situación de problema, miren cómo una situación de caos después se convierte en una respuesta divina y sobrenatural de recompensa, de que Dios te tiene en cuenta, de que tu familia es importante para Dios y que los planes de Dios tú estás involucrado y tú vas a ser protagonista, porque el que te va a llevar de la mano va a ser nuestro Dios. Y es maravilloso la historia. Y ya todos conocemos la historia. Y Saúl se convierte en el rey de Israel y libra al pueblo de Israel de la mano de los filisteos. Miren cómo un pequeño problema que en la casa de Saúl seguramente se magnificó, se agrandó, que era la pérdida de las asnas, viene el Señor y lo convierte en una bendición para Saúl. Porque del desespero llegó la calma, de la tribulación llegó la tranquilidad, de la desesperanza llegó la esperanza, de la confianza llegó la fe para creer de que Dios tiene el control de absolutamente todo y Dios tiene el control de tu vida. No sé por qué circunstancias difíciles y adversas estás pasando, no sé por qué caos está pasando, no sé si el mundo está siendo hostil contigo y vas de problema en problema, pero quiero decirte que si le crees al Señor, esos problemas te van a llevar a una bendición mucho mayor, de lo que tú ni siquiera conoces, ni siquiera esperas. Saúl fue por sus asnas y se encontró con una profecía de que iba a ser el rey de Israel. Seguramente tú vas delante del Señor confesando tu problema, confesando la situación actual por la que encuentres, pero el desborde de esa oración va a ser tu bendición. La canalización, que es a través de Cristo, te va a llevar a una recompensa. Y por algo la Escritura dice en Romanos 8:28 que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Esto con el propósito de los que son llamados sus hijos. La pregunta en esta hora es, ¿tú eres hijo de Dios? Entonces todas las cosas que te están pasando te sirven para bien. Tú eres hijo de Dios, entonces todas las situaciones difíciles que puedes estar viviendo en estos momentos te van a servir para bien. Pero ¿cómo me van a servir para bien? Si esto está acabando mi vida, si esto está robando mi paz. Lo único consejo en esta hora es que puedas mirar la cruz. El único consejo en esta mañana es que puedas tú canalizar tu oración a través de la comunión del Espíritu Santo de Dios para que llegue esa revelación de parte de Dios y Él te diga cuál va a ser tu fin, porque tu fin va a ser de bien, porque los pensamientos que tiene el Señor no son los pensamientos de nosotros, son pensamientos tremendamente superiores a los de nosotros, que superan nuestra razón. Así que la palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, y que la palabra de Dios nos haga entender que aún en circunstancias difíciles Dios tiene el control de absolutamente todo. Porque hoy te puede embargar la tristeza por tu situación, pero puedes mirar a los cielos y decir, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y la misma palabra te da la respuesta. Tu socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y si Dios creó todo esto que estamos viendo, el mar maravilloso que tenemos de fondo, lo puso en su lugar. La tierra firme donde yo estoy pisando, lo puso en su lugar. Entonces, ¿qué le puede quedar difícil al Señor? Si también levantó a su Hijo de entre los muertos y resucitó al tercer día, ¿qué le puede quedar grande a Dios de los cielos? ¿Un problema económico? ¿Un problema de salud? ¿Una crisis familiar? Eso no es nada para el Señor si nosotros decidimos ponerle la mirada al que vive y reina para siempre, que es nuestro Señor Jesucristo. Porque Jesucristo no murió en vano. Jesucristo murió para que tú y yo vivamos confiadamente en Él. Y a través de la mirada en la cruz, en la obra de redención que hizo Cristo, va a venir la respuesta divina y sobrenatural que tú y yo necesitamos. Porque los planes de Dios son perfectos. Hoy no estás viendo quizás a tu hijo caminar en el Señor. Los planes de Dios
Los planes de Dios son perfectos. Y si la palabra dice que tú y tu casa servirán a Jehová, tú tienes que creerle al Señor. No hay justo desamparado ni su descendencia que mendigue el pan. Pero estoy pasando por una crisis económica, pero estoy pasando por una situación financiera difícil, pero no te vas a acostar sin comer, porque Dios sostiene su palabra, y ahí es donde nosotros tenemos que agarrarlo. Que un pequeño problema te va a llevar a una bendición mayor, que un caos te va a llevar a una bendición, y que una tormenta impetuosa te va a llevar a una calma y a puerto seguro, porque la palabra de Dios es verdadera y el que la creó la sostiene a través de su poder. Saúl fue por unas asnas perdidas porque quizá era lo único que tenía y se encontró con un reinado. Tú ves al Señor Jesús con el problema que puedes tener, pero la respuesta que tú te vas a encontrar va a ser gloriosa, porque este problema, pequeño problema que ahora mismo estás pasando, no se va a comparar con la gloria y el peso de la gloria de Dios en tu vida, en la mía y en la de nuestra familia. Así que la invitación es creer, la invitación es poner la mirada en la cruz. La respuesta divina va a llegar a través del que la canaliza, a través del instrumento, a través del que trae a nosotros esa confianza que se llama nuestro Señor Jesucristo. Para mí es un gozo. Confía en el Señor. Esta pequeña tribulación no va a ser momentánea. Esta pequeña tribulación va a ser pequeña, va a ser corto tiempo. Pero la temporada gloriosa que vas a vivir en el Señor va a ser superior y va a ser mucho mayor. Para mí es un gusto siempre acompañarle en esta plataforma del Canal Territorio, a donde llega la señal, a través de los medios que el Señor utiliza para llevar esta señal a cualquier parte del mundo. Te digo, desde la ciudad de Santa Marta, desde esta bahía gloriosa que creó el Señor con su poder. Dios te bendiga, Dios te guarde, y recuerda, pon la mirada en la cruz, porque ahí está la solución y la respuesta de nuestro problema y nuestra crisis, porque el Dios que creemos es mucho mayor que eso. Dios te bendiga y Dios te guarde. Vengo hasta la cruz a rendirme, si quieres hoy recibirme. Vengo a caer a tus pies y a decirte por siempre. Desde Santa Marta emite señal Canal Territorio, Canal 78 de TV Norte, Canal Territorio, el canal de Jesucristo.